hoy sabemos que hay un partido político que sustenta un grupo municipal que es un partido fake y que se ha constituido sobre documentos falsos. Y la señora Maestre todavía no ha dicho nada. La señora Maestre, la portavoz del gobierno más corrupto de la historia del Ayuntamiento de Madrid, es la líder de la oposición más corrupta de la historia del Ayuntamiento de Madrid también. O sea, usted no solo fue portavoz de un gobierno corrupto, con el mayor número de imputados, procesados y condenados, sino también es la líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid más corrupta porque se sustenta sobre unos documentos que un concejal que está sentado a apenas a 4 sillas suyas ha reconocido en declaraciones que son falsos, que ni hubo asamblea y que las firmas se falsificaron. ¿Tiene usted algo que decir al respecto, señora Maestre? ¿Va a explicar usted a los madrileños, va a dar la cara usted delante de los madrileños y va a decir cómo es posible que ustedes, que tanto hablan de la gente, que tanto dicen que escuchan a la gente, cuando tuvieron que escuchar a sus bases, decidieron directamente falsear la existencia de una asamblea, así como falsear la firma en un documento? Pero, señor Cueto y señor Calvo, les exijo que inmediatamente pongan a disposición de las autoridades judiciales los mensajes que ustedes tienen protocolizados. Inmediatamente. Son ustedes, en este momento, si no hacen eso, si no presentan denuncia en los juzgados y en las fiscalías con esos mensajes, esos WhatsApps, están ustedes incurriendo el delito de falsedad documental en el que previsiblemente ha incurrido Más Madrid, Más País o como quieran llamarse en cada momento. Todo mentiras, si todo lo sabíamos, señora Maestre. Usted que pide lecciones de ejemplaridad y honestidad a los demás y formó parte de la trama corrupta para modificar los estatutos y poder presentarse a las elecciones generales de noviembre de 2019 bajo las siglas de Más País. Y cuando en las elecciones generales de noviembre de 2019 ustedes fracasan estrepitosamente porque la burbuja Errejón pinchó nuevamente, como tantas veces en su carrera política, decidieron que volvían a ser Más Madrid. Hicieron el trayecto contrario. Y yo le pregunto, ¿también cometieron alguna falsedad documental en ese trayecto contrario de Más País a Más Madrid? ¿O en ese momento sí convocaron la asamblea? ¿Contaron con las firmas de todos aquellos que tenían que firmar o falsificaron las firmas como hicieron para poder convertirse en Más País? Porque lo ha reconocido usted en declaraciones a un medio de comunicación. Usted ha dicho que ni se celebró la asamblea que se tenía que haber celebrado, que le daba vergüenza y que efectivamente la firma no era la que se correspondía. ¿Hasta dónde va a alcanzar la corrupción en su carrera política, señora Maestre? ¿Hasta dónde va a alcanzar la corrupción en su carrera política? ¿Hasta dónde va a alcanzar la corrupción? ¿Cómo puede usted tener el desparpajo de decir a los demás lo que tienen que hacer o lo que tenemos que decir cuando usted participa, en este caso, de un partido fake en el que no les importa lo más mínimo falsear documentos o financiarse ilegalmente? Como, por cierto, también mantiene el señor Cueto y el señor Calvo. No les importa lo más mínimo. Señora Maestre, aparte de aplaudir, va a subir a esta tribuna, aparte de aplaudir, va a subir a esta tribuna y va a dar algún tipo de explicación o no. ¿Va a dar algún tipo de explicación o no? E insisto, señor Calvo, señor Cueto, pongan a disposición de las autoridades... Tranquilidad, tranquilidad. Por favor, sí, seguro que la señora Maestre lo explica. Conociéndola, seguro que lo explica. Lleva un mes diciéndole, señor Calvo y Cueto, que la van a denunciar por falsificación documental y financiación ilegal y no hemos escuchado todavía una palabra. Seguro que sube ahora y lo explica. Señor Cueto y señor Calvo, si no quieren ser encubridores de un delito de falsedad documental, pongan inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales los WhatsApps que tienen protocolizados. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas en este pleno que ha empezado hablando efectivamente de muchas cosas y muy poco de Madrid. 10 minutos, bueno, alguno más sumando las comparecencias. Ha estado aquí el señor Almeida disparando contra todos, contra todo, muy especialmente contra mí. Hoy tenemos de protagonista el ataque pepero número ni se sabe contra Más Madrid, que podríamos definir en una gran chorrada monumental, falsa como todas las anteriores, que durará más o menos las horas de este pleno y se extinguirá quizás con algún que otro titular falso más. Una chorrada monumental que no va a ningún sitio. Punto pelota. Y ante esta realidad yo le voy a hacer, usted dice
no me gusta nada, dice usted, a mí nadie me da lecciones, la izquierda no me da lecciones. Bueno, yo creo que en general está bien alguna lección de vez en cuando, todos podemos aprender una lección de alguna persona, así que yo una lección no le voy a dar. Lo que sí le voy a comentar es una reflexión. A mí usted no me va a bajar al barro de la peor política, señor Almeida. A mí no me va a bajar al barro de la peor política. Y no me lo va a hacer porque yo he aprendido a hacer política de la mejor. He aprendido a hacer política de Manuela Carmena, a quien usted acosó judicial, política, mediática y socialmente día tras día, a quien el gobierno de Mariano Rajoy convirtió en la jefa de la oposición y desde allí disparaban cada día Concha Dancausa, Cifuentes, Montoro y Rajoy contra el único gobierno que intentaba hacer alguna cosa diferente, utilizando los recursos de todos para su guerra del Partido Popular. Y ahí a ustedes no les importaba Madrid, ahí valía todo contra el gobierno de Manuela Carmena, que sin embargo, con mucha tranquilidad, con mucho orgullo y con mucha honestidad, se dedicó durante 4 años a no dejarse desconcentrar por sus chorradas monumentales y a dedicarse a trabajar por Madrid. Y se dedicó tanto a trabajar por Madrid que, señor Almeida, le sacó a usted más de un 30% de los votos en la Ciudad de Madrid, muy especialmente en aquellos barrios que ustedes decían que estaban abandonados. Porque en Villa de Vallecas el 40%, en el Puente de Vallecas el 45% o el 37% de los votos en Villaverde demuestran que, desde luego, había mucho apoyo a Manuela Carmena y que usted gobierna, hay que recordarlo siempre, gracias a los votos de la extrema derecha, que ningún otro partido conservador ni liberal europeo hubiera aceptado jamás para gestionar una alcaldía como la nuestra. Cada vez que sale usted de aquí, señor Almeida, instiga el odio en general, muy especialmente contra mí. Roja, puta, guarra, enseña las tetas, eso dicen sus seguidores cuando los lanza contra mis cuentas y contra mis redes sociales. Y creo, señor Almeida, que usted se cree que con esto me hace algún tipo de daño. Creo que se cree que me incomoda, creo que se cree que me achanta. Se equivoca completamente, señor Almeida. Estoy profundamente orgullosa de mi pasado activista y de mi pasado feminista. Profundamente orgullosa de ser una mujer de 34 años que trabaja por su ciudad desde la honestidad y con la búsqueda, con el intento de encontrar soluciones a los problemas de Madrid. Usted es un alcalde que trabaja solo para los suyos, para su partido y para sus votantes. Esa es la enorme diferencia con la que yo me he enfrentado a ser la portavoz del Gobierno, la portavoz de la oposición y con la que además asumir de una forma completamente distinta a usted también la enorme tarea, responsabilidad y honor de ser la alcaldesa de Madrid. Dice la señora Maestre que esto es una chorrada monumental. Pues el señor Fernández Camacho no piensa lo mismo por las caras que está poniendo. Señor Fernández Camacho, que ha reconocido que efectivamente no hubo asamblea y se falseó el documento y se falseó la firma, a lo mejor no piensa exactamente lo mismo. Entre otras cosas porque posiblemente va usted a tener que ir ante un juez y lo va a tener que explicar. ¿Y qué le va a decir al juez? No, oiga, mire, es que la señora Maestra ha dicho que es una chorrada monumental y yo ya no doy más explicaciones. Y se acabó lo que se daba. Y no tengo nada más que decir. Dice la señora Maestre: no me va a encontrar usted en el barro, no me va a bajar al barro. No, si no la tengo que bajar, si vive en el barro, señora Maestre. Si es que vive en el barro, es muy difícil bajarla donde ya está. Y por tanto usted entiende la política, porque usted dice, no admito el acoso a familiares. Mire, lo tiene muy fácil. Echa al señor Murgui, que fue al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, a acosar a la vicepresidenta y a su hijo. Lo tiene sencillísimo. Por ejemplo, o vaya usted y le dice al señor Errejón que ya está bien de hacer scratches y reivindicarlos, como decía, con Rosa Díez en la universidad. Porque sí, entiende usted la política desde el barro. Y usted dice que yo aliento insultos. A mí me gustaría que cuando un concejal de Zaragoza, de su grupo político, me insultó gravemente, usted hubiera tenido la decencia y la dignidad de pedir disculpas y exigir disculpas a ese concejal de Zaragoza. Y sin embargo, usted se calló, como es habitual en él. Pero dice, no, yo hago la política de Manuela Carmena. Pero si Manuela Carmena no la quiere ver ni a 100 metros, ni a 100 kilómetros. Si Manuela Carmena no se junta con usted en un acto público ni en un acto privado. Si Manuela Carmena jamás ha respaldado a Rita Maestre como portavoz del Grupo Municipal de Mar Madrid. Hay que echarle valor para que usted se sienta heredera de Manuela Carmena. ¿Cuál es la herencia que para Manuela Carmena representa usted? ¿Haberse quitado de en medio a Marta Higueras como portavoz del Grupo Municipal? ¿Haber conseguido que 3 concejales se fueran y dimitieran de sus puestos hablando como hablaban de usted? ¿O haber conseguido que 4 concejales, estos sí, los más cercanos a Manuela Carmena, decidieran que no aguantaban más sus purgas y que se iban para formar parte del Grupo Mixto? Esa es la política de Manuela Carmena que usted ha conseguido. Pero sobre todo, yo le diría que si quiere usted hablar de Manuela Carmena, consiga que Manuela Carmena hable de usted. Porque entonces sabremos cuál es la opinión que tiene Manuela Carmena de usted.
la intuimos. Y desde luego no es en exceso positiva ni demasiado beneficiosa. Entonces, no tenga usted el desparpajo de mentar a Manuela Carmena y que usted es la heredera política de Manuela Carmena, cuando ha destrozado lo poco que en su caso pudo obtener Manuela Carmena en este ayuntamiento y sobre todo ha destrozado el grupo municipal que Manuela Carmena lideró. Dice, me siento muy orgullosa de mi pasado como activista. Sí, claro, como trabajadora es imposible. De su trayectoria profesional es absolutamente imposible, porque uno repasa su currículum, señora Maestre, y pasó de activista a portavoz del Ayuntamiento de Madrid sin estaciones intermedias. No sabemos nada más de su trayectoria previa. Lo que sabemos es que pasó de ser activista y, por tanto, de hacer scratches y participar en la fundación de Podemos a ser portavoz en el Ayuntamiento de Madrid del equipo de gobierno. Por tanto, yo entiendo que se sienta usted muy orgullosa de su pasado activista. Yo no lo comparto. Pero si se siente orgullosa es porque no puede reivindicar nada de su trayectoria previa profesional al Ayuntamiento de Madrid. Pero, en definitiva, lo que ha quedado claro en esta comparecencia es que no tienen proyecto alguno para Madrid, que no tienen una sola idea para la ciudad de Madrid, que no son capaces de plantear alternativa alguna a este Gobierno, que los datos que les hemos dado demuestran que la confianza de los madrileños sigue siendo mayoritaria en este Gobierno, que las encuestas que se han publicado, señora Maestre, a pesar de lo que usted está diciendo, la condenan y la relegan a la oposición durante al menos 4 años más, y que, por tanto, le recomiendo que cambie de táctica, no que baje al barro, sino que salga de una vez del barro. Muchas gracias. Señor